Inocencio Lebrón en Producciones Matemáticas. En esta ocasión vamos a resolver un triángulo obtusángulo, o sea, lo que conocemos como un triángulo oblicuo. Decimos obtusángulo porque tendrá un ángulo obtuso, ya que ese ángulo va a medir más de 90 grados y menos de 180. Entonces, para ello vamos a tomar el siguiente triángulo, donde tenemos un ángulo A, un ángulo B y un ángulo C. También conocemos las dimensiones del ángulo B, que es 102 grados. Conocemos las dimensiones del lado opuesto al ángulo A, es decir, lado A igual a 25 centímetros, y la del lado opuesto a C, que sería C igual a 23 centímetros. Pero no conocemos la medida del lado B. Este tipo de triángulo normalmente se resuelve aplicando ley del seno o aplicando ley del coseno. La ley del seno la aplicaríamos si conocemos dos lados del triángulo y un ángulo opuesto, o si conocemos dos ángulos y un lado opuesto al triángulo. Pero en este caso tenemos que aplicar la ley del coseno porque esta se aplica cuando se conocen dos lados, como es el caso que conocemos el lado A, el ángulo C, y el ángulo comprendido en este triángulo que es el ángulo B. Entonces, eh, la pregunta es, ¿qué vamos a calcular primero de los valores conocidos? Si el lado B, el ángulo A o el ángulo C. Para ello, tenemos que tomar en cuenta que la ecuación planteada no debe tener más de una variable. Y por ende, si nosotros planteamos la ecuación para el ángulo C o la planteamos para el ángulo A, esas van a ser ecuaciones que van a tener dos valores porque ambas incluirán, además del ángulo, al lado B, que es un valor desconocido. Por esa razón, vamos a plantear el teorema del coseno o ley del coseno, incluyendo el lado B, pero para calcular el lado B primero. Y luego procedemos con los ángulos. Para ello vamos a plantear una ecuación que sería b cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno de b. Si yo quisiera calcular el cateto A o el ángulo A, entonces tendría que plantear la ecuación de la forma a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno del ángulo A. Si quisiera calcular el lado C primero o el ángulo C, tendría que plantear la ecuación como c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno del ángulo C. Pues ya tenemos acá la ecuación planteada para calcular el lado B. Lo que vamos a hacer es a sustituir los valores conocidos como son el valor de A, el valor de C y el valor del ángulo B. Y tendremos la expresión de b cuadrado igual a 25 al cuadrado más 23 cuadrado menos 2 por 25 por 23 por el coseno de 102 grados. Ahora bien, elevamos estas cantidades acá al cuadrado y luego realizamos la multiplicación que tenemos acá después del signo de resta. Y vamos a obtener que b cuadrado es igual a 625 más 529 del 23 al cuadrado menos 2 por 25 por 23 por el coseno 102 me da una cantidad negativa que es 769.5. Esto me da negativo porque como ustedes sabrán 102 grados es un ángulo que llega hasta el segundo cuadrante y por ende su suplemento está en el segundo cuadrante y el coseno que se relaciona con el cateto adyacente, en este caso va a ser negativo porque el cateto adyacente apunta hacia la izquierda, que es el eje X, hacia la izquierda. Entonces, si realizamos primero esta suma que tenemos acá para b cuadrado, 625 más 529, nos daría 1154. Pero, como acá tenemos una operación pendiente que es la multiplicación de los signos negativos, eso va a cambiar a positivo y ahora realizamos la próxima suma que es b cuadrado igual a 1923.5. Es el resultado de sumar el 1154 con el 769.5. Como nosotros queremos calcular a b, como podemos ver acá, y aquí tenemos b cuadrado, tenemos que despejar el exponente.
Y como la potenciación y la radicación son inversas, pues nos queda la raíz cuadrada de 1923.5. Por lo tanto, B es igual a 43.86 centímetros. Este resultado que obtuvieron acá para B, si usted desea, pues lo puede poner aquí. Quitar el signo de interrogación y ponerlo ahí porque ya conocen el lado B. Si no, sencillamente lo pueden dejar ahí igual, continuar trabajando, haciendo las sustituciones. Ahora, yo voy a calcular el ángulo C y el ángulo A. Yo voy a continuar trabajando con la ley del coseno para que ustedes vean que se puede calcular uno de los ángulos aplicando la ley del coseno, pero eh, no es obligatoriamente necesario continuar trabajando con la ley del coseno, porque ya las condiciones estarían dadas para yo trabajar con lo que es la ley del seno. Una vez conocí el cateto B, y pues el proceso de cálculo sería mucho más sencillo. Bien, vamos a pasar a calcular el ángulo C. Como le había dicho anteriormente, si yo quiero calcular el lado C o el ángulo C, debo plantear la ecuación que es C cuadrado menos, no, C cuadrado igual A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de C. Entonces, como es el ángulo C que yo quiero calcular, pues de esa fórmula que acabo de anunciar, yo despejaría y me queda coseno a la menos 1 de C cuadrado menos A cuadrado menos B cuadrado entre menos 2A por B. Aquí yo tengo la fórmula despejada, reitero ya, para calcular el ángulo C. ¿Sí? Pues entonces lo que hago es sustituir acá todos esos parámetros que ya conozco y hago los cálculos. Eso me va a decir cuánto mide el ángulo C por acá. El C cuadrado ya lo tengo por aquí, porque le ve a C, que era 23 al cuadrado, me dio 529, lo voy a sustituir directamente. El A cuadrado también lo tengo acá, elevado al cuadrado, que es 625, lo voy a sustituir. Y el B cuadrado, pues lo tenemos aquí, lo acabamos de calcular, 1923.5, también lo vamos a sustituir directamente. En el denominador tengo menos 2 por A por B, A vale 25 y B vale 43.86. Mucho cuidadito, confundir B cuadrado con B. ¿Sí? Y haciendo las simplificaciones en el numerador obtengo un valor negativo de 2019.5 y en el denominador obtengo un valor negativo de 2193. Al realizar la división, recuerden que cuando divido cantidades negativas entre sí, el resultado da positivo, pues me queda 0.92. Y al calcular el coseno en la calculadora Shift Cos de 0.92, pues eso me da un ángulo de 23.07 grados. ¿Qué sería el ángulo C? Si usted desea ese valor de C, también lo puede traer aquí al triángulo. ¿Bien? Pero si usted quiere lo puede dejar ahí mismo porque ya usted sabe que ese valor corresponde a esa abertura aquí. Entonces, como ya conozco el valor del ángulo B y conozco el valor del ángulo C, para terminar, lo que necesito es el valor del ángulo A. Pero como ya sabemos, si nosotros hacemos la sumatoria de los ángulos interiores de un triángulo, el resultado sería igual a 180 grados. Eso es demostrable también. Y de aquí yo puedo despejar el ángulo A como 180 grados menos el ángulo B menos el ángulo C. Eso es porque B y C están positivos de este lado, pues al cruzar la igualdad se convierten en negativos. Hacemos las sustituciones, como ustedes pueden ver acá, y de esa forma obtengo el ángulo A que es 54.93 grados, que también puedo colocar acá, si deseo, en el triángulo. No es una obligación, pero si usted desea lo puede poner ahí. Eso no va a cambiar el triángulo ni va a alterar los resultados en nada. Bien, pues de esta forma nosotros hemos resuelto el triángulo oblicuo o triángulo obtusángulo aplicando lo que es la ley del coseno. Reitero, aplicamos la ley del coseno porque conocemos dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Bien? Espero que sea un video instructivo y productivo para ustedes, que puedan resolver algunas dudas acerca del procedimiento y pues no olviden suscribirse al canal y dejar su comentario para seguir mejorando estos proyectos. Si desean que hagamos algún otro problema relacionado, pues también pueden comentarlo y con gusto les atenderemos. Muchas gracias y pues que Dios les bendiga a todos. Recordarles siempre que Dios es bueno, muy bueno.